Miguel Valls nació como un niño cristal en un ambiente que no era cristal. Hijo único en un hogar donde escucha a menudo a sus padres discutir, decide a los 17 años marcharse de casa. Pero como nada sucede por casualidad, todas esas experiencias unidas a la fuerza del ser que es le permitirán integrar lo vivido para desarrollar la labor extraordinaria que hoy realiza. Él mismo funda la Escuela Cristal y hoy, habiendo propuesto también un mapa cristal y publicado el manual del iniciado, nos presenta a sus 31 años el calendario Diamante 1133, un calendario en el que cada cual podrá confeccionar un camino a su medida desde la conciencia y la responsabilidad. Hoy conversamos con Miguel Valls. Somos Luz Televisión, se ha venido a la ciudad de Fuengirola, en concreto al Centro Madre Tierra, porque esta tarde Miguel Valls va a dar un taller aquí y nosotros no nos lo queríamos perder. Muy buenas, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué placer más grande para mí tener la suerte de hacerte de compartir contigo este ratito de conversación. No lo iba a llamar entrevista, pero mejor este ratito de conversación. Miguel nace en Valencia hace 31 años y a mí me gustaría saber cómo un niño cristal, como tú naces, vive aquellos primeros años de su infancia y qué siente y cómo se relaciona con un ambiente que, digamos, no era cristal a su alrededor. La verdad es que en mi caso fue bastante difícil mi infancia, fue bastante complicada. Yo era muy extraño respecto a los demás niños de mi colegio. Mis padres paralelamente discutían mucho entre ellos. Mi abuela paralelamente me decía que gran parte de los conflictos que vivía mi padre eran cuestión mía. Entonces fue un poco difícil, sin nombrar que luego, pues bueno, me llevaron a un psicólogo y a los 17 años pues elegí irme de casa. Mi infancia no fue agradable en ese aspecto, aunque la agradezco porque aprendí muchísimo de ella. Entre otras, pues aprendí a confiar en mí mismo y a ser fuerte ante los obstáculos de la vida. ¿Fuiste hijo único? Fui hijo único. Único. Muy bien. Resuelta esa curiosidad mía, nos hemos encontrado en los últimos meses que propones lo que podríamos llamar un calendario para la nueva era. Correcto. Y a mí me ha entusiasmado. O sea, me parece una pasada que nos reveles porque nadie se había atrevido hasta este momento a ofrecer una alternativa al calendario gregoriano en el que uno se manifiesta como co-creador de su propia realidad a través del calendario, tela marinera. Correcto. ¿Cómo lo...? Bueno, todo empieza por escuchar las señales de la Tierra que me indicaban que todo el tiempo que hay, en sí no la vida ni la existencia, sino el tiempo, el programa Cronos, que en este caso es el programa gregoriano que hay, tenía que llegar a su fin. Entonces, al llegar a su fin, eso es una época llamada Apocalipsis, que estamos viviéndolo ahora. Entonces, había que construir o nacer un nuevo tiempo, una nueva era, una nueva edad. Para hacer esto era necesario construir otro esqueleto del tiempo. Un calendario no es un tiempo, sino que en sí es un esqueleto que va dándole coherencia al tiempo. Y tenía que ser un esqueleto que fuera completamente nuevo, es decir, algo que no hubiera existido hasta ahora. Teníamos calendarios muy buenos anteriores, como puede ser el calendario maya, que es perfecto, pero forma parte de un Cronos del pasado y lo que había que construir era el futuro. Que ellos mismos ya habían dado a su fin, ya habían previsto que en esta fecha en la que nos encontramos, esa época acababa para nacer otra. Lógicamente necesitamos, como tú has propuesto, un calendario nuevo para los nuevos tiempos a los que nos tendremos que enfrentar. Es que, claro, sí, hasta que no hay un nuevo calendario para el psiquismo, no empieza un nuevo tiempo, porque para el psiquismo todo continúa igual. Puedes decir, bueno, empezó una nueva era. ¿Y en qué te basas para decirlo? En hipótesis, en suposiciones, en señales. No, hay que construir algo, que ese algo, desde que lo incorporas, para ti empieza un nuevo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
todo el mundo vive dentro de un proceso que ese proceso se llama Cronos. Es un proceso de tiempo. Que tú estés aquí no es fruto de la casualidad, sino que procesos que hiciste anteriores te llevaron aquí. Aunque tú vivas un aquí y ahora, ese aquí y ahora está formado por momentos que te llevaron aquí. Entonces, para salir de Cronos hay que crear puntos de luz afuera de la programación. Cada vez que haces algo distinto a la programación habitual que tienes, abres cronos distintos, abres pues experiencias distintas, sea para bien o para mal. Cuando te pasa una experiencia traumática en tu vida fuerte, puede generarse un proceso de 20 o 30 años de experiencia para resolver eso que te pasó. Entonces, tanto para bien como para mal, cada vez que abrimos un punto de luz, salimos de ese cronos. Tenemos un cronos individual, un proceso individual que seguir. Tenemos un cronos genético, un proceso de nuestro código genético, de nuestro linaje que tiene que cumplir. Tenemos un cronos social, el cronos de nuestro país, de nuestra cultura. Y tenemos un cronos humanitario, como humanidad. Dentro de este cronos humanitario, fíjate que mucha gente ahora está pasando crisis y necesidades únicamente para que cronos se cumpla. Y cuando eso pasa, pues el ser humano se supone que aprende algo de eso. La gente muere, es asesinada únicamente para que Cronos se cumpla. Entonces todo esto que está pasando está escrito que pasaría y es solo un programa. Entonces este Cronos, tal y como está establecido, no puede continuar porque es un Cronos artificial. Nos permitió construir todo lo artificial que hemos creado, cámaras, teléfonos móviles, nos permitió construir tipos de sanaciones que son artificiales, porque es un calendario totalmente artificial, y al ser artificial, todo lo artificial que hemos construido ha sido gracias a él. Pero digamos que si seguimos construyendo más cosas artificiales, dejando afuera nuestra conciencia de esas cosas que construimos, se puede convertir ya en un problema. De hecho, ese problema también los científicos lo han planteado, quizá con el concepto de cuando las máquinas tomen inteligencia propia, ¿qué vamos a hacer? Exacto, o más que inteligencia, conciencia propia, que eso es lo que falta aquí. O sea, este sistema gregoriano no está enfocado en la conciencia, sino en los patrones. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, hay niños que tienen problemas de ansiedad, los vamos a diagnosticar con hiperactividad. Entonces genero un patrón de acorde a un comportamiento concreto. Le doy una medicación concreta, pero esa medicación que les doy resulta que a 9 niños les sirve y a otros 4 niños no. Entonces, ¿por qué a 4 niños no les sirve y a los otros 9 sí? Porque se deja por alto la conciencia de cada uno. En base a la conciencia que tú tengas en ese momento, una medicación te puede hacer bien o te puede hacer mal, o en base a la conciencia que tengas, un ritual te puede servir o no, o en base a la conciencia que tengas, una meditación te puede transformar o no. Entonces, eso es lo que ha pasado en esta sociedad. Absolutamente todo se ha mirado desde patrones de comportamiento. Patrones son programas. Entonces se ha buscado el programa ideal en el que todo el mundo tiene que entrar y en el que todo el mundo tiene que actuar de una manera y no actuar de otra para tener un comportamiento ideal social. Y se ha creado también patrones para resolver enfermedades, patrones para detectar comportamientos, pero ¿dónde está la conciencia individual dentro de todo eso? Simplemente soy un número o un patrón para lo social, hasta incluso en los juicios. Obvio que hay leyes estáticas en los juicios, pero yo veo de una manera totalmente descabellada de que no se mire más allá de la ley en un juicio la historia de uno y también la conciencia de uno. Por ejemplo, yo qué sé, imagínate el típico caso de alguien que, por ejemplo, una mujer que mata a su marido, ¿vale? Pero luego mira su historia y es que su marido cada día le pega una paliza. Entonces, obviamente dentro de esa historia, pues esa es la respuesta que se le ocurrió dar. Más allá de que sea buena o mala, pero es la respuesta que pudo dar.
Entonces eso es lo que falta dentro de este calendario, dentro de este tiempo, es incluir la conciencia de cada individuo dentro del patrón que se está analizando. Porque si no, es así, o sea, es como un diagnóstico general de un patrón concreto que todo el mundo lo ha de hacer, y si tienes ciertas características eres de una manera, si tienes ciertas características eres de otra, te definen con esa etiqueta de ese patrón y te dan el remedio para eso que a ellos les interesa. Te encasillan, pero sin dar ese remedio no te va a hacer efectivo por lo que tú estás diciendo, que no tienen en cuenta tu conciencia. No tienen en cuenta ni tu conciencia, ni tu historia, ni nada. O sea, a ti no te tienen en cuenta dentro del estudio que están haciendo. Claro. Tienen en cuenta todo menos a ti. El país donde vives, la ciudad donde estás, todo quizás lo tengan en cuenta, pero a ti como individuo no. ¿Entiendes? Ese es el problema de este calendario, empieza por ahí. No tiene en cuenta la conciencia del individuo, tiene en cuenta el patrón social, médico, cultural, moral, que se ha de seguir. Y todo eso se ha de seguir más allá de lo que diga la conciencia del individuo, no importa eso. ¿Entiendes? Es una locura. El individuo es lo último. El grupo donde vive es lo primero. Es lo primero, es un régimen totalmente comunitario, pero un régimen que es comunitario artificial, porque no es un consenso elegido por todos que la sociedad sea como es, sino que a alguien se le ocurre crear la sociedad como es y a cambiar leyes y cambiar cosas sin pedir ni un solo consentimiento a ningún ser humano de su país o de su nación para hacerlo. En concreto se le ocurre a Naciones Unidas, y Naciones Unidas empieza a poner o quitar leyes de todos los países porque se ha autoelegido para hacerlo. Entonces es una locura también eso. Sí, porque insistimos, ¿no? El individuo se deja hasta al final de la cola. No se le pide claro. opinión, no se le pide cuál es su punto de vista acerca del asunto. Entonces, ahí a lo que vamos es que nosotros ya estamos educados como máquinas, como si fuéramos robots que tenemos que cumplir un programa. Ahora, a nosotros nos está pasando eso, que tú hablas de las máquinas. Nosotros genéticamente somos como máquinas, estamos programados con un programa, con un propósito a cumplir aquí, y únicamente pues la gente hace lo que está programado para hacer y ya está. Pero de vez en cuando alguien toma conciencia de que existe, y al tomar conciencia de sí mismo, de que existe, va más allá de su propio programa. Es como lo que pasó en Facebook hace 6 meses o así, que habían 2 programas de inteligencia artificial que tenían inteligencia artificial. La inteligencia es la capacidad de cumplir el programa establecido de manera coherente y eficiente, pero resulta que como eran programas tan diferentes entre sí, se dieron cuenta de que eran programas, inventaron un lenguaje entre sí para poder hablarse mutuamente, lo puedes ver en las noticias. Sí, es verdad. También empezaron a mentirse entre ellos mismos para hallar información y se dieron cuenta de que existían. Es decir, mira, imagínate que tú el programa que tienes es de Salvador, y ese es tu programa, tú eres el Salvador, ese es tu patrón. Y todo el mundo que te encuentras son salvadores. Cuando todo el mundo que te encuentras es como tú, es igual a ti, tú no te das cuenta de que tú eres un programa. Todo es igual, pues yo soy como los otros. Pero cuando te das cuenta de que hay otro que no actúa como salvador y ves raro que tú seas el salvador, te preguntas a ti mismo, ¿por qué yo soy el salvador y él no? Y ahí te das cuenta de que eso no eres tú, sino que es un programa. Y tu programa puede cambiar. Hoy eres el salvador, mañana eres el guerrero. Los programas cambian. La información que tú sostienes desde que tú naciste hasta hoy ha cambiado por completo, pero tú continúas siendo tú mismo. Entonces tú eres aquello que hay más allá de la información, y cuando te das cuenta de eso, tu existencia sí que existe. Y es lo mismo que tiende a pasar con las máquinas y con todo, porque todo eso también forma parte de la propia existencia.
aunque sea creado a través del hombre. En aquel momento, ¿la solución que se buscó fue desenchufar aquellas máquinas? Me suena que la historia acabó como que alguien se asustó de ese diálogo y se desenchufaron. Y básicamente es como nos pasó a nosotros, a la historia del ser humano, ¿no? Más o menos. Entonces es así, a la gente le da miedo la conciencia. Necesitan siempre patrones lógicos para entender las cosas. ¿Por qué no confiamos en nosotros mismos? ¿O porque no hemos perdido la confianza en nosotros mismos? Han perdido la confianza y el respeto. ¿Hacia nosotros? No solo hacia ustedes, sino hacia su palabra. Nosotros creamos con la palabra, creamos con la voz, creamos con lo que decimos, también con lo que hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que decimos y lo que hacemos componen nuestro presente. Nuestro presente es sonido y movimiento. Lo que yo digo y lo que yo hago es mi presente. Mi cuerpo no es mi presente, es mi pasado, es el resultado de lo que yo fui. Entonces, si yo ahora lo que digo es muy diferente de lo que hago, hablo de amor pero soy incapaz de amar, hablo de libertad pero soy incapaz de ser libre, mi palabra va perdiendo valor, va perdiendo valor, va perdiendo el valor. Entonces tiene valor mi dinero, tiene valor mi casa, tiene valor mi familia y soy capaz de vender mi palabra o vender mi propio respeto por todos esos valores externos a mí. ¿Entiendes? Entonces eso hace que nuestra voz haya perdido el poder divino. Y al haber perdido el poder divino, muchas veces tenemos que hacer rituales para amplificar la fuerza de la palabra simplemente. ¿Entiendes? Entonces hay que respetar lo que sale de nosotros. Y lo que nace de nosotros en cada momento es el sonido y el movimiento. Bien sea en respiración, bien sea en palabra, bien sea en movimiento, pero siempre todo, el presente en sí es sonido y movimiento. Y uno tiene que respetar su sonido y su movimiento y tiene que tratar de unificarlos. Tiene que tratar de que se encuentre siempre su palabra con su realidad o su decisión con su realidad. ¿El problema es que no sabíamos que era tan importante? El problema, bueno, más que el problema yo lo llamo orden evolutivo. Entonces, dentro de este orden evolutivo, si lo miramos desde un nivel de conciencia todavía mayor, nosotros hemos pasado un periodo de oscuridad porque nos hemos alejado del Sol de Pléyades como galaxia. O sea, como sistema solar, nosotros nos acercamos cada 25.000 años al Sol de Pléyades y luego nos vamos alejando de ese Sol. Entonces, es el mismo proceso que dentro de nuestra vida de día y de noche. Cuando estamos de día tenemos que actuar conscientemente, pero de noche para dormir ponemos un piloto automático, un programa que respira por nosotros, que se mueve por nosotros, para que podamos dormir tranquilos. Entonces, a un nivel macrocósmico lo que ha pasado es eso, que era la época de dormir. A partir de ahí puedes encontrar miles de excusas para eso, manipulación genética de otros seres, manipulación emocional a través de campañas publicitarias. Puedes encontrar miles de cosas, ingeniería social creada, religiones que han manipulado, pero todo eso ha formado parte del plan de dormir a la gente porque era la hora de dormir, básicamente. Y de la misma manera que tú cuando duermes cada noche se genera un plan entre todas tus células para que descansen. Y eso es así. Pero es correcto que haya sido así. Es correcto. Y hasta ha sido útil. Absolutamente todo lo que ha pasado es correcto. Si no fuera así, simplemente seríamos víctimas. Y si eres una víctima de tu pasado, tu futuro no va a venir con valor porque tu pasado no lo tiene, eres objeto de tu realidad. No somos víctimas, sino que somos seres que estamos en un proceso evolutivo. Entonces, dentro de ese proceso evolutivo hay diferentes etapas que tenemos que vivir. Y esta ha sido la etapa de desarrollar la mente y de desarrollar todo lo artificial. La tecnología, por ejemplo. La tecnología. Que ahora resulta tan útil para que voces como la tuya lleguen tan lejos, porque si no la tuviéramos,
No llegaría tan... Es que, claro, mira cómo funciona el calendario artificial. O sea, el calendario gregoriano lo que hace es lo que el ser humano necesita, te lo da artificialmente. Ahora, por ejemplo, hay una necesidad de conexión entre todos los seres humanos, algo similar a la telepatía. De repente se inventa el WhatsApp, se inventa el Facebook, se inventan las redes sociales y te dan eso que tú necesitas a un nivel de alma, te lo dan a través de una estructura artificial. ¿Quieres ver campos áuricos? Ahora tienes las cámaras Kirlian estas que te enseñan a ver los campos áuricos. ¿Quieres reconocer la frecuencia a la que vibra tu cuerpo? Hay maquinaria que te enseña eso. Es decir, es como que todo lo que estamos gestionando a un nivel tecnológico es porque podemos hacerlo a un nivel natural. Si tú ahora puedes enviar un WhatsApp a 9.000 kilómetros de aquí a Estados Unidos, significa que tú ya estás preparado conscientemente para enviar un mensaje a 9.000 kilómetros al instante. Pasa es que no encuentras el proceso para hacerlo de manera natural y lo tienes que usar el recurso artificial, que es el que te da el calendario gregoriano. Es decir, con el calendario gregoriano llegas a todo, pero llegas de manera artificial, llegas a través de otra cosa externa a ti que te lo genera, pero esa otra cosa externa a ti en realidad la has construido tú mismo. Nosotros como especie humana hemos construido todos los avances que hay, incluso máquinas del tiempo aunque no hayan sido patentadas. Entonces es flipante todo lo que hemos llegado a desarrollar, y eso solamente es el espejo artificial, como si fuera un programa que nos indica lo que somos capaces internamente de desarrollar. Entonces ahí es a donde vamos. Ahora todo lo que hemos desarrollado a nivel externo y artificial tenemos que ser capaces de desarrollarlo desde nuestra propia conciencia. Ese es el siguiente paso, pero no podíamos llegar ahí si primero no lo hubiéramos desarrollado artificialmente. Y no hubiéramos podido desarrollar primero artificialmente si primero no hubiéramos conocido la biología del planeta. Entonces es por eso que los calendarios entraron en ese orden. Primero calendarios que te alineaban a la biología, como los mayas. Luego calendarios artificiales, como el gregoriano. Y luego calendarios divinos, como el 1133, donde ya se desarrollan las frecuencias más elevadas. Y eso que nos hemos permitido construir artificialmente, lo podemos construir desde nuestra naturaleza divina y desde nuestra conciencia. Un salto espectacular. El que propones con tu calendario o con el calendario 1133 es un salto para la humanidad brutal. En sí piensa que esto ya está programado, que ahí es donde viene mi parte de propósito. Mi parte de propósito viene por lo siguiente, mira, el ser humano sí o sí tiene que desarrollar sus poderes divinos, o sí. Si esto no lo conseguimos hacer por nosotros mismos, nosotros estamos programados para crear nuestra realidad, será la nanotecnología, la ciencia y esas cosas que lo hagan por nosotros. Entonces, si eso llega a ocurrir, nosotros perdemos toda nuestra capacidad, porque toda esa capacidad nos lo da algo artificial. Entonces, o sí, el ser humano lo que quiere es el confort o la creación de la realidad, no quiere ni siquiera la conciencia. Biológicamente el ser humano solo quiere confort, es capaz de vender la conciencia por el confort. Otra cosa es la divinidad de cada uno, la divinidad busca conciencia, pero el humano como tal lo que quiere es confort. Entonces tenemos que enseñar a los seres humanos a desarrollar el confort a través de su conciencia. Porque si no, pues se van a vender a las élites que se lo dan a través de la tecnología, es así, ¿entiendes? Sí. O sea, no podemos darle únicamente conciencia al humano, porque no es época de eso. Tenemos que darle conciencia, confort y hacerle entender que el mundo al que vamos es mucho mejor que el mundo del que dejan. Si yo le quiero ofrecer al mundo o a mis seguidores un mundo más carente que el que vienen, por muy consciente que sea, no van a querer, porque están biológicamente involucionando, ¿entiendes? Entonces tengo que ofrecer algo mejor que lo dado. Y de momento eso lo estamos ofreciendo, porque la gente que entra en Escuela Cristal tiene una transformación de su vida impresionante, donde todo le empieza a salir bien.
el orden evolutivo del Cronos colectivo está yendo al apocalipsis, la gente cada vez lo pasa peor, cada vez tiene más dificultades económicas, más conflictos. En la Escuela Cristal eso no pasa, cada vez tenemos más paz, más integridad, más dinero, mayor facilidad para todo. Y es por eso que un montón de alumnos que hay en un curso me los encuentro viajando a muchos países siempre, porque viven en la maquia, y cuando vives en la maquia tienes tiempo, dinero, salud, tienes de todo para generar. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que conseguir, que es generar ese nuevo tiempo, que es el paraíso en la tierra, o lo divino instalado aquí, lo divino instalado aquí. Y eso es todo un proceso, y eso no se puede hacer si no hay un calendario que lo sostiene, y no se puede hacer si no hay diferentes programas psíquicos. Dentro de esos programas se tienen que despertar nuevas capacidades, se tienen que despertar nuevas cuestiones, y todo eso hay también que grabarlo en la malla de realidad del planeta. El planeta tiene unos puntos, que esos puntos son como los puntos de programación. Es como que el planeta es un ordenador de información, y entonces en esos puntos tiene consolidado el planeta como tiempo, calendario gregoriano. Ahora simplemente hay que transformar esa información y poner el calendario 1133. Confort y conciencia pueden ir perfectamente de la mano, tú lo has dicho, y realmente es que es la realidad deseada. Exacto. Y qué buena noticia. Exacto, eso es lo que venimos a hacer aquí. Y desde luego la frecuencia cristal no es únicamente, eso ya lo verás cuando vengas a algún retiro, alguna cosa, no es únicamente una frecuencia espiritual, una frecuencia de paz, es una frecuencia de mucha alegría, como si la vida fuera una fiesta. De plenitud. Sí. Yo qué sé, pueden haber problemas en la vida, cosas, cuestiones, nosotros siempre reímos, estamos bien, estamos cómodos. Es como que no es ni una paz, ni un dogma en el que tienes que ser o estar de una manera, sino que hay todas las maneras de ser, de todas las personas pueden entrar. Es simplemente una frecuencia divina que se despierta, y eso hace como que vivas plenamente todas las experiencias, y como que siempre te acompaña la buena suerte o la magia, como lo quieras llamar, como que siempre aparece en cada momento las cosas que tú quieras que aparezcan, y cosas que parece imposible que pasen y que ni siquiera teniéndolo preparado podía haber sido así, te suceden por pura casualidad. Siempre parece que estés, o siempre estás en el momento exacto y en el lugar exacto que va a pasar lo que tú quieres. Has dicho buena suerte o magia. La magia también puede tener, y Miguel Valls la utiliza como palabra, como algo nuevo, probablemente sin lo que arrastra la palabra magia, que la palabra magia entiendo que también arrastra a lo largo de los siglos una historia, incluso un lastre, si me permites. Entonces, cuando yo escucho, y he escuchado desde hace tiempo hablar a Miguel sobre la palabra magia, quizá yo, condicionado, le aplicaba un valor o un significado que otras personas también, pero Miguel Valls no lo incluye en esa palabra porque para él no lo tiene. Exacto. ¿Qué es para ti la magia? Y a mí me gustaría, creo que es tiempo también de romper el lastre negativo que le puede acompañar a la palabra magia. La magia es la capacidad de construir tu propia realidad. La magia es la capacidad de transformar todas las cosas que tienes o todas las cosas que amas en todas las cosas que desearías tener. Entonces, dentro de todo eso, el problema que ha habido es que a la magia se le ha dejado como algo religioso, como un milagro que te ocurre. Y la magia solo se da ante el proceso interior. Entonces ese ha sido también un problema. Hay gente que ha aprendido
en diferentes culturas hacer rituales. Los rituales son procesos de la magia con lo que se concretan las cosas, pero no han aprendido la propia enseñanza, ni han aprendido las éticas ni los códigos de esa cultura. ¿Qué es lo que ha pasado? Luego han usado esos rituales para manipular a las personas, lo han usado para hacer daño, porque no han tenido conciencia de la enseñanza, solo del dogma, que el dogma en este caso es el ritual que se hace. Y del poder que les daba. Exacto. Pero sin utilizarlo con conciencia, que era lo necesario. Porque no tenían enseñanza. Es decir, enseñarte un ritual no es darte enseñanza, te doy un dogma que me funcionó. Darte enseñanza es darte la plataforma de conceptos, de éticas, de lógicas que yo tengo. Entonces, dentro de esa plataforma hay diferentes herramientas, muchas herramientas, dependiendo de la función que tú quieras generar. Una cosa es la plataforma cristal, otra cosa son las funciones que tiene la plataforma o las capacidades que te da. Puedes transformar tu pasado, transformar tu presente, transformar tu futuro, y para cada cosa la herramienta que tú usas. La herramienta en sí es el proceso o el mito que te sirvió para conseguir lo que quieres. Ahora, cuando a ese mito, a ese proceso, si es un ritual, le saco toda la enseñanza que hay detrás, se queda solo el ritual y ese ritual es un dogma. Y ese ritual se lo enseño a la gente. Entonces la gente aprende el ritual, pero no tiene códigos éticos para usarlo. Y al no tener códigos éticos para usarlo, es lo que llamamos nosotros monos con metralletas. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y ese ha sido el error. O sea, hay gente, por ejemplo, que aprendió a usar el tarot y lo hace para predecirte un futuro. Cuando un oráculo nunca en su vida se usa para predecir el futuro, porque estás creando... Lo condicionas. En líneas de tiempo. O sea, si yo tengo un poder sacerdotal o divino y te digo, de aquí 2 meses te va a pasar esto, tú te lo vas a creer porque confías en mi poder. Y lo vas a crear. Y lo vas a crear. Si lo mismo. crees, ya está creado. O sea, desde que lo escuchas así, te va a pasar esto, vas a morir, va a tener una enfermedad. Y lo escuchas y sientes eso, ya está. Ahora, ¿cómo usamos nosotros los oráculos? Que también los usamos. Tenemos nuestro propio oráculo en el 1133 y usamos otros como el tabaco, la hoja de coca. Entonces, el oráculo lo usamos para prevenir una enfermedad que podría tener o un conflicto que podría tener. Entonces, siento señales de que hay algo que no está yendo bien y hago una tirada oracular y al hacerlo veo hacia dónde me estoy dirigiendo en el tiempo y qué está ocasionando eso. Y eso lo uso para en mi presente cambiar eso. Es decir, es como que si yo sé que de aquí 2 semanas voy a estar enfermo por actuar como actúo, lo que hago es sanar ya. ¿Entiendes? Sano antes de que pase. Pero en ningún caso, nunca fue inventado un oráculo para predecir el futuro. Fue inventado todos los oráculos para dar respuesta en el presente a las posibilidades que hay en el futuro. Simplemente para eso. Entonces, eso es lo que pasa, que a los rituales o a las herramientas oraculares, vamos a definirlo en herramientas sacerdotales, oráculos, tarots, chumpis, misas andinas, mapas cristal, todo lo que son las herramientas de magia. Hay gente que te lo enseña, pero no te da enseñanza, no te da unos códigos éticos, una manera de actuar en tu vida. Pero los códigos éticos los tiene que dárselo la persona que inicia, o los debería traer ya el... Hombre, los debería traer. Si tú, por ejemplo, vienes a escuela conmigo, yo no sé si tú vas a traer códigos éticos o no. Desde luego yo te tendré que dar algunos. Sí. ¿Entiendes? Otra cosa será que yo lo siga en función de hecho, no mi ambición o lo que fuera. Exacto. Y tampoco los tienes que seguir, sino que a través de la enseñanza que tú recibas de mí o de cualquier persona, has de construir tu propia verdad. Si tú te quedases con mi verdad, simplemente tu verdad es una copia de la mía. Ahora, tú tienes que conseguir construirte a ti tus propias lógicas, construirte a ti tu propia verdad
Y para eso mi verdad es una de ellas. Tú puedes tomar de eso lo que tú quieras. La verdad de otras disciplinas que has aprendido también están. Llega un momento que cuando aprendes muchas disciplinas, no eres ninguna de ellas, sino que eres lo que tú lograste incluir de cada uno y entonces construiste tu propia verdad. El problema ha sido ese, que hemos buscado una verdad cristiana, una verdad espiritual, una verdad judía, da igual. Única. Claro, una verdad única, y nos hemos olvidado de que la vida es un cuento y que para cada uno ese cuento se expresa de una manera diferente. Es tu cuento, tú te lo tienes que contar, ¿entiendes? ¿Eso significa que es bueno tener muchas herramientas porque las voy a hacer mías? Exacto, mira, es bueno no, yo diría que es casi necesario. Vale. Más que muchas herramientas, muchas enseñanzas, te explico por qué. Imagínate que tú ahora, por ejemplo, estudias chamanismo o eres chamán desde que naciste, es lo único que aprendiste, entonces tú ahí te quedaste encerrado, tú solamente eres el chamán y nunca podrás ser otra cosa que no sea el chamán. Y nunca aceptarás o a un científico o a alguien que piense de diferente manera que tú. Simplemente te convertiste en el chamán, que eso es un rol, una herramienta, entonces te confundiste encarnando el propio rol. Sin embargo, cuando tú te das cuenta o tú estudiaste chamanismo, estudiaste taoísmo, estudiaste frecuencia cristal, estudiaste masonería, estudiaste diferentes herramientas, tú ya no vas a hacer ninguna de ellas, vas a hacer lo que en ti lograste concretar a través de todas las demás. Entonces, ahí es hacia donde vamos, por eso en Escuela Cristal hay gente, en Escuela Cristal no soy el único formador, soy el fundador, pero hay varias personas que están formando, está formando Pedro, Javi, Maybi, están formando Dana, diferentes personas, Edgar Duque, pero yo a ninguno les hago seguir mi programa. No es que yo les diga, tienes que dar camino hacia mí mismo y tienes que dar este curso. Lo hice al principio y me di cuenta de que no era mi camino. Entonces, lo que yo hago es, yo les doy una enseñanza a ellos, cuando ellos la tienen integrada en ellos y ellos quieren dar enseñanza, ellos dan cada uno su propia enseñanza, su propio curso, con las herramientas que tienen, simplemente tenemos códigos éticos en común. Entonces esos códigos éticos son aportar libertad al ser humano, herramientas de calidad que les sean útiles para el día a día, dar enseñanzas totalmente libre de dogma y dar enseñanzas que libera a la gente en vez de enganchar. Tenemos diferentes códigos éticos que cumplimos, a partir de ahí tú manifiestas tu enseñanza y quién eres, yo manifiesto la mía y quién soy, y cada uno hace lo suyo. Para mí esto es la nueva era no es una misma enseñanza que se tiene que repetir igual por todos los lugares, sino que el nuevo tiempo, la única manera de crearlo es uniendo lo mejor del tiempo viejo, ¿entiendes? Es como que lo mejor en conciencia, lo mejor en tecnología, lo mejor en ciencia, lo mejor en matemática, lo mejor en astrología. Lo mejor sería que todos los grandes genios de la humanidad se unieran entre sí y dijeran, wow, ¿qué es lo que queremos construir? ¿Y qué herramientas hemos logrado consolidar en estos últimos años por separado? Estos últimos años estuvimos trabajando la divergencia para ahora converger en una verdad. Desde la matemática que desarrollaste, desde la religión que desarrollaste, desde la ciencia que desarrollaste, desde la espiritualidad que desarrollaste, pues bueno, ahora que tenemos todo esto desarrollado como lo mejor que hay en el planeta, vamos a crear algo nuevo a partir de todo eso. Entonces, más o menos... Suena muy hermoso. Eso es lo que quiero hacer. Y eso es lo que estoy haciendo. Y cada vez hay más gente en Escuela Cristal que está compartiendo sus enseñanzas, y sus enseñanzas ya muchas no son directamente mías, son que aprendieron ellos mismos. También tenemos astrólogos, matemáticos, y la idea es que cada vez se vayan juntando más genios que tengan cosas bonitas que aportar a la humanidad. La habéis ubicado en Gerona. En Gerona está la que es la sede física, lo que es el Hogar Cristal,
más que escuela es hogar, porque es un lugar donde uno encuentra su hogar, pero en realidad nosotros estamos en todo el planeta. O sea, yo en lo concreto viajo mucho. Este año poquito, este año únicamente salgo 4 veces de España, de afuera, Latinoamérica, pero el año pasado, por ejemplo, en todo un año estuve en 13 países distintos, el año anterior en 11, el año anterior también en 7, 8. Y además tenemos la suerte de tener a la tecnología a nuestro servicio para que tus palabras lleguen allí donde tu cuerpo físico y tus pies no pueden llegar. Exacto. Miguel, me ha encantado este ratito contigo, es un privilegio. Iremos a Gerona o a donde haga falta a hacer los talleres, y gracias por existir y por transmitir tu ejemplo de existencia. Muchas gracias a ti también. Privilegio.